Aplicaciones de las leyes de Newton. En este caso, en este ejercicio, se tiene un bloque suspendido y otro bloque que reposa en una superficie horizontal. La masa del bloque 1 es de 30 gramos, pasándola a kilogramos nos da 0,03 kilogramos, simplemente es dividir por 1000 la magnitud inicial y los 106 gramos en kilogramos 0,106 kilogramos y el coeficiente de fricción estático entre el bloque 2 y la superficie es 0,65. El objetivo del ejercicio es predecir si se desliza o no se desliza. Entonces, inicialmente tenemos que el peso del bloque 1 es igual a su masa por la aceleración de gravedad y esto nos da un valor de 0,29 newtons. Para el peso 2 es multiplicar la masa 2.8 metros sobre segundos al cuadrado, que es el valor de la aceleración debido a la gravedad en la Tierra, y nos da un valor de 1,04 newtons. Para poder predecir si el bloque 2 se desliza sobre la superficie o no, entonces inicialmente asumimos que no se desliza. Trazamos el cuerpo libre sobre cada uno de los bloques. Recordemos que hay que dibujar el eje Y y el eje X. El eje Y en un bloque suspendido divide el bloque por la mitad y al igual el eje X. Y en un bloque que se encuentra en una superficie plana, el eje Y divide el bloque por la mitad y el eje X sobre la superficie. Entonces el diagrama libre para el bloque 1 es simplemente la tensión que se dibuja saliendo del objeto y el peso 1, que siempre lo dibujamos hacia el centro de la Tierra. El bloque 2 tiene como fuerzas la normal 2 porque el bloque 2 está apoyado sobre una superficie, el peso 2, la tensión, que es la misma cuerda que va aquí a través de una polea que facilita el desplazamiento de los objetos y cambia el, eh, el sentido de las fuerzas. Y tenemos que como el peso 1, el bloque 1 está tratando de arrastrar el bloque 2, entonces hay una posible fuerza de fricción estática que siempre va en sentido opuesto al posible deslizamiento del cuerpo, en este caso iría hacia la derecha. Ahora, como siguiente paso, debemos determinar la fuerza de fricción estática y la fuerza de fricción límite para que al compararlas determinemos si el bloque se desliza o no. Entonces, empecemos con el bloque 1. Sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0 porque este bloque solo va a tener desplazamiento en el eje Y. Y sumatoria de las fuerzas en el eje Y tenemos que la tensión positiva menos el peso negativo lo igualamos a 0. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo que el bloque no se desliza, que estamos en el reposo. Y para el bloque 2 se tiene que la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a la fuerza de fricción positiva menos la tensión negativa, lo igualamos a 0. Y la sumatoria de fuerzas en el eje Y se tiene que la normal 2 menos el peso 2 es igual a 0. De esta ecuación podemos despejar que la tensión es igual a la fuerza de fricción estática, es decir, 0,29 newtons, que ya lo obtuvimos en base en esta ecuación. Y de la sumatoria de fuerzas en Y podemos despejar la normal. Simplemente esta magnitud que está restando pasa al otro lado de la igualdad a sumar. Y tenemos que la normal 2 es igual a 0,4. Ahora, con base en la ecuación número 2 podemos calcular la fuerza de fricción límite, que es igual al coeficiente de fricción estático por la normal, es decir, 0,65 por 1,04 newtons, donde nos da un resultado de 0,68 newtons, la fuerza de fricción límite. Y el último paso es simplemente comparar. Si la fuerza de fricción estática es menor que la límite, el bloque no se desliza, o si la fuerza de fricción estática es mayor que la fuerza de fricción límite,
el bloque se desliza sobre la superficie. Entonces la fuerza de fricción estática es 0,29 y la fuerza de fricción límite es 0,68. La fuerza de fricción estática es menor que la límite, en consecuencia el bloque 2 no se desliza sobre la superficie.